Cuando los trabajadores comenzaron a restaurar la antigua estatua de Jesús, pocos sabían que estaban a punto de desvelar un secreto capaz de cambiar todo lo que sabíamos sobre esa figura sagrada. Lo que parecía ser solo una obra religiosa común se reveló como algo mucho más grande, algo oculto durante décadas, quizás hasta siglos. Imagina descubrir que el propio Cristo, en su simbólica imagen, llevaba un mensaje secreto, cuidadosamente preservado a lo largo del tiempo. ¿Qué será lo que esa estatua, ahora restaurada, tiene para decirnos? ¿Qué pueden enseñarnos sus reliquias sobre nuestra fe hoy? Prepárate para una revelación que podría transformar tu visión sobre la espiritualidad y el poder de la oración. Imagina, por un momento, que estás frente a una antigua estatua de Jesucristo, algo que parece ser solo una obra de arte religiosa con el paso de los siglos. Pero entonces, algo extraño sucede, una grieta en la base de la estatua comienza a abrirse, revelando un compartimento oculto. Es como si esa imagen sagrada guardara un secreto desde hace mucho tiempo, esperando ser descubierto. Lo que parecía ser solo un pedazo de historia se convierte en una puerta hacia algo mucho más profundo. ¿Quién, al fin y al cabo, escondería algo dentro de una estatua de Cristo? ¿Qué podrían revelar esos secretos? Dentro de ese compartimento, encontraron documentos amarillentos y objetos misteriosos. Parecían artefactos antiguos, pero con una importancia que desafiaba cualquier explicación sencilla. La sensación era que había algo divino en todo este proceso. Como si la estatua no fuera solo un símbolo de fe, sino un testimonio silencioso de algo mucho más grande. Eso es lo que sucede cuando te abres al misterio de la fe. La Biblia nos recuerda constantemente que no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, Lucas 12, 2. Y aquí, la revelación vino en forma de objetos que nadie imaginaba que estuvieran allí. El descubrimiento de algo oculto en una estatua de Jesús no es solo un hecho curioso. Nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y al reflexionar sobre ello, podemos darnos cuenta de cómo, muchas veces, nuestra propia espiritualidad guarda secretos, algo profundo, esperando ser desvelado. Como jóvenes cristianos, a veces estamos tan concentrados en nuestra vida cotidiana que olvidamos el valor de lo oculto, de la oración silenciosa, de los devocionales que realmente tocan nuestro corazón. La fe, como este descubrimiento, es a menudo un viaje para descubrir lo que está escondido a plena vista. Los objetos encontrados dentro de la estatua, de alguna manera, parecían llevar consigo un misterio único. No eran simples artículos, sino piezas que parecían destinadas a comunicar algo. ¿Por qué alguien escondería objetos valiosos, como manuscritos y cuentas de rosario, en un compartimento secreto dentro de una estatua religiosa? Esto plantea una pregunta interesante: ¿podría haber mensajes o advertencias ocultas, transmitidas por generaciones pasadas, esperando a alguien con los ojos y la fe abiertos para comprenderlos? ¿Qué significan estas reliquias no solo para el pasado, sino también para el presente? En la historia de la Biblia, vemos ejemplos de objetos sagrados usados para comunicar la voluntad de Dios. El mismo Arca de la Alianza no era solo un objeto, era una representación de la presencia divina. Así que, ¿qué pueden decirnos estos objetos ocultos? Si estaban en una estatua de Jesucristo, tal vez el significado sea más profundo de lo que podemos imaginar. Podrían ser símbolos de resistencia, fe inquebrantable o incluso advertencias sobre la importancia de mantener viva nuestra conexión con el Evangelio, que nunca debe ser abandonada ni dejada de lado. El cristianismo nos enseña que siempre hay algo más, algo invisible, esperando ser descubierto si estamos dispuestos a buscarlo con un corazón sincero. Este misterio también es una metáfora para nuestra vida de fe. Muchas veces, la espiritualidad se revela de maneras que no esperamos. ¿Cuántas veces te has encontrado con un versículo o una oración que, aparentemente, no tenía mucho impacto, pero que, en un momento de necesidad, se convirtió en la clave para tu comprensión? La verdadera búsqueda de la fe, como el estudio de las Escrituras y la alabanza, exige que miremos más allá de la superficie y nos permitamos ser tocados por lo que está oculto, por lo que no vemos de inmediato. Eso es lo que hace que el viaje devocional sea tan fascinante.
Al analizar los documentos encontrados dentro de la estatua, los estudiosos comenzaron a entender que no eran solo reliquias antiguas, sino puertas a una historia que se extendía a lo largo de generaciones. Cada página, cada palabra escrita, llevaba consigo el contexto de una época en que la fe, la religión y la espiritualidad eran más que solo creencias personales, eran los pilares de la sociedad. La Biblia y los sermones de esa época no solo eran orientaciones espirituales, sino guías de supervivencia, resistencia, a menudo, revolución. El estudio de esos documentos no solo se trataba de la historia, se trataba de entender cómo aquellos que los escribieron vivieron y cómo su fe moldeó sus acciones en el mundo. Esos manuscritos traían consigo un contexto de gran agitación religiosa y social. En tiempos de persecución o crisis, los objetos religiosos y los documentos de fe eran escondidos para proteger tanto el mensaje como a los portadores de esa fe. El cristianismo, como siempre, fue una fuerza de resistencia contra las fuerzas que intentaban silenciar el mensaje de Cristo. Al analizar estos documentos, podemos darnos cuenta de cómo los cristianos de esa época usaban la religión como un ancla, un lugar seguro donde la fe se convertía en resistencia. Como jóvenes cristianos de hoy, podemos preguntarnos, ¿tiene nuestra fe el mismo poder transformador y protector que tenía en esa época? ¿O simplemente seguimos un rito sin comprender el impacto real que puede tener en nuestras vidas? Esta revelación también nos recuerda la importancia de comprender el contexto de nuestra propia fe. El cristianismo de hoy está lleno de tradición e historia, pero a veces olvidamos que esas raíces fueron plantadas con sudor y sangre. El culto y la adoración de hoy tienen un valor inmenso, pero para que realmente nos transformen, necesitamos entender de dónde vienen y cómo el Evangelio fue transmitido por aquellos que vinieron antes que nosotros. El estudio bíblico, la oración y los testimonios de fe nos ayudan a hacer esa conexión, trayendo a la luz el verdadero significado de nuestra jornada espiritual. Entre los elementos encontrados en la estatua, algunos objetos destacaron por su profundo significado espiritual. Cuentas de rosario, fragmentos de tela sagrada y otros objetos religiosos indicaban que la estatua no era solo un símbolo de adoración, sino un verdadero refugio espiritual. Estos objetos, aunque físicos, llevaban consigo un mensaje trascendental. No eran solo reliquias, sino testimonios de la fe de personas que, en tiempos difíciles, buscaron símbolos que los conectaran con Dios. No se trataba solo de la materia, sino de la fe que esos objetos representaban y de la espiritualidad que inspiraban. Es fascinante pensar que, al igual que esos objetos de valor espiritual, la fe puede ser un ancla en nuestra propia vida. El rosario, por ejemplo, no es solo una secuencia de cuentas, sino una poderosa herramienta de oración y meditación, una forma de sintonizar con lo divino. La adoración y la alabanza no son simples rituales, son momentos de profunda conexión con Cristo, donde nos entregamos a su presencia y permitimos que Él nos guíe. Cada fragmento de fe, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformarnos. Al igual que la estatua servía como un símbolo de fe, también estamos llamados a ser símbolos vivos de nuestra creencia en Jesucristo, llevando su luz al mundo en todas las circunstancias. La importancia de estas reliquias no se limita solo al valor histórico o material, nos muestran cómo los objetos de fe pueden ser fuentes de resistencia espiritual. Piensa en esas pequeñas cosas en tu vida que pueden convertirse en grandes canales de conexión con lo divino. A veces, es la oración silenciosa, el estudio bíblico diario o incluso el simple acto de dedicar tiempo a la iglesia lo que hace toda la diferencia. Como jóvenes cristianos, esos pequeños gestos pueden ser nuestros propios objetos sagrados que nos ayudan a mantener nuestra fe firme y nuestro espíritu resiliente, incluso en momentos de adversidad. El descubrimiento del compartimento oculto dentro de la estatua tuvo un impacto profundo en la comunidad local. Lo que inicialmente parecía ser una simple estatua de Jesús se convirtió en un punto de atracción para visitantes de todas partes, que llegaban en busca de respuestas para cuestiones espirituales o históricas. Para muchos, ese descubrimiento representaba una conexión directa con sus ancestros, una oportunidad de entender mejor sus raíces, al mismo tiempo, reforzar su propia fe. La estatua, que antes solo era una obra de arte religiosa, ahora se convertía en un símbolo vivo de fe y misterio, donde el pasado y el presente se entrelazaban de una manera única.
Este tipo de impacto es un reflejo poderoso de lo que la verdadera fe puede hacer por una comunidad. Cuando algo como esto sucede, la fe colectiva se fortalece, ya que las personas sienten que están participando en algo más grande. En el cristianismo, la iglesia a menudo se ve como un lugar de adoración, pero también de comunión. Los estudios bíblicos, la alabanza y las oraciones en grupo crean una atmósfera donde la espiritualidad se convierte en una fuerza colectiva. Ese momento de descubrimiento no solo tocó los corazones, sino que unió a personas de diferentes historias y trayectorias, todas en busca de algo más grande que las conectara. En una sociedad cada vez más individualista, momentos como este nos recuerdan que la fe también es un viaje comunitario. La historia de cómo una simple estatua, transformada en un símbolo de fe, atrajo a tantas personas es un claro ejemplo de cómo los testimonios de fe pueden resonar en nuestras vidas. Cuando vives tu fe de manera auténtica, sin esconder nada, te conviertes en un ejemplo para los demás. En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, practicando el culto y la oración, te conviertes en un faro, un símbolo vivo de la fe cristiana. Y, al igual que la estatua, tú también puedes impactar la vida de las personas a tu alrededor, inspirándolas a buscar más profundamente la espiritualidad en sus propias vidas. Después del descubrimiento de los objetos dentro de la estatua, los investigadores se enfrentaron al desafío de cómo preservar tanto la estatua como los artículos encontrados sin dañarlos. El uso de técnicas modernas de conservación fue esencial. La tecnología avanzada permitió que los especialistas examinaran la estatua sin causar ningún daño físico, creando archivos digitales detallados de los artefactos y realizando análisis minuciosos. Esto no solo garantizó la preservación histórica, sino que también permitió que las futuras generaciones tuvieran acceso a esta historia sin comprometer su integridad. Estas técnicas son un ejemplo de cómo la innovación puede unirse a la tradición, preservando el pasado mientras se abre camino hacia el futuro. La aplicación de estas técnicas modernas es una metáfora poderosa de cómo debemos cuidar nuestra fe y espiritualidad. El Evangelio nos enseña que debemos ser buenos administradores de las bendiciones de Dios, y esto incluye cuidar lo que es sagrado. A veces, nuestra vida espiritual puede ser como una estatua antigua, llena de riquezas ocultas que necesitan ser cuidadas con atención y sabiduría. El uso de tecnologías, como el análisis y la reflexión profunda a través de la oración o los estudios bíblicos, puede ayudar a preservar y reforzar nuestra conexión con lo divino, sin perder su esencia. Para los jóvenes cristianos de hoy, esto es fundamental, ya que la fe puede ser un ancla en tiempos de turbulencia, pero solo si se cuida con dedicación y respeto. Además, estas técnicas de conservación revelan el valor de preservar algo sagrado para que siga siendo relevante en el futuro. La espiritualidad, la adoración y la alabanza son prácticas que deben ser cultivadas constantemente, al igual que la conservación de un artefacto valioso. Cuando inviertes tiempo en tu relación con Dios, a través de la oración y la participación en los cultos, estás utilizando métodos modernos para preservar algo que es inmortal. Esto es lo que hace que la fe sea tan única, se adapta al tiempo y las circunstancias, pero su esencia nunca cambia. Así, al mirar hacia el futuro, podemos asegurarnos de que las generaciones venideras también encuentren en los mismos fundamentos de fe, los instrumentos necesarios para su propia transformación espiritual. El descubrimiento de la estatua y sus objetos esconde un aspecto fascinante, cómo la historia religiosa se conecta con la cultura local y cómo estos elementos pueden resonar en nuestras vidas. La estatua de Jesús no era solo una pieza de adoración, sino un reflejo de la lucha religiosa y cultural de las personas de esa época. Cada elemento encontrado, desde las cuentas del rosario hasta los fragmentos de tela, llevaba consigo un pedazo de la historia de la comunidad que vivió y resistió la adversidad a través de la fe. Estos objetos nos recuerdan que la fe no vive en un vacío, sino que está profundamente enraizada en las realidades culturales, sociales e históricas de una comunidad. El cristianismo, como todas las religiones, es una parte intrínseca de la historia de cada pueblo, moldeando sus respuestas a las crisis y desafíos de la vida. En la Biblia, vemos cómo la fe siempre ha sido un reflejo de la cultura circundante, pero también una forma de resistencia. Los cristianos primitivos usaban símbolos, como el pez, para identificarse y resistir la persecución. De manera similar,
las personas que escondieron los documentos y objetos dentro de la estatua estaban, de algún modo, practicando una resistencia silenciosa. Estos elementos no solo tienen un significado religioso, sino también cultural, representan la preservación de una identidad espiritual en medio de tiempos de crisis. Esto nos desafía a reflexionar, ¿cómo, hoy en día, estamos conectando nuestra fe con nuestra cultura e historia? ¿Estamos preservando las lecciones del pasado para ayudar a moldear el futuro? La conexión entre historia, religión y cultura también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la Iglesia y la comunidad de fe en la actualidad. La Iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también un punto de encuentro cultural, donde las experiencias de vida se entrelazan con las enseñanzas del Evangelio. El culto y la oración no son solo actos de adoración, sino también formas de conectar a las generaciones pasadas con las futuras. Como jóvenes cristianos, debemos ser conscientes de cómo nuestras prácticas de fe no solo nos conectan con Dios, sino también con la historia de aquellos que vinieron antes que nosotros. Es nuestra responsabilidad continuar con esta rica herencia espiritual, manteniendo viva la llama de la fe para el futuro. El descubrimiento de la estatua y los objetos religiosos fue mucho más allá de la comunidad local, reverberó en todo el mundo académico, generando un intenso interés en diversas áreas del conocimiento. Historiadores, arqueólogos, estudiosos de la religión e incluso teólogos se unieron para estudiar estos artefactos, buscando comprender su origen y significado. Esta colaboración interacadémica trajo a la luz nuevas perspectivas sobre la relación entre arte, fe y resistencia. La investigación sobre la historia de la religión y la preservación de objetos sagrados se convirtió en un puente entre diferentes culturas y contextos históricos, ampliando la comprensión global sobre el impacto de la espiritualidad en las sociedades a lo largo de los siglos. Este fenómeno nos recuerda la importancia del conocimiento y la búsqueda incesante de la verdad. En la Biblia, Jesucristo nos enseña a buscar la comprensión y la sabiduría. El estudio académico de los documentos encontrados en la estatua ejemplifica cómo la fe no debe ser vista solo de manera subjetiva, sino que también puede ser explorada y profundizada a través de la investigación y el análisis. Así como el estudio bíblico nos invita a mirar más profundamente la palabra, la colaboración académica nos permite comprender mejor el contexto histórico y cultural que involucró el nacimiento y la difusión del cristianismo. Es una oportunidad para expandir nuestra fe, ampliando nuestra comprensión y nuestras prácticas de adoración, al reconocer el valor del estudio y la reflexión. Además, esta colaboración global demuestra cómo la fe tiene un impacto no solo en las comunidades locales, sino en el mundo entero. La historia de la Iglesia, los testimonios de fe y las enseñanzas de Cristo trascienden fronteras culturales y geográficas. Al conectar diferentes áreas de estudio y personas de diversas partes del mundo, podemos ver cómo el cristianismo sigue influyendo en la historia y la cultura contemporánea. Esto nos enseña que la verdadera fe no conoce límites, se extiende, se adapta y se reinventa, pero siempre manteniendo la verdad central del Evangelio. Como cristianos, estamos llamados a hacer lo mismo, esparcir la luz de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y alcanzar al mundo entero con el mensaje de esperanza, amor y salvación. Lo que antes era una simple estatua de Jesús, escondida entre las paredes de la historia y el polvo del tiempo, se transformó en un símbolo vivo de fe y resistencia. El descubrimiento de su compartimento oculto y los valiosos objetos encontrados dentro le dieron a la estatua una nueva vida, no solo como una obra de arte religiosa, sino como un punto de conexión entre el pasado y el presente. Ahora se veía no solo como un símbolo de adoración, sino como un recordatorio del poder que la fe puede tener para transformar, resistir y sobrevivir a los desafíos del tiempo. La estatua, antes solo un objeto religioso, ahora representaba algo más profundo, la continuidad de la fe en tiempos de adversidad. Esta transformación es algo que podemos aplicar directamente en nuestra propia jornada espiritual. Muchas veces, la fe, al igual que la estatua, puede parecer algo estático, una tradición sin vida. Pero, al igual que la estatua se transformó en un símbolo de resistencia y fe renovada, nuestra propia espiritualidad puede ser revitalizada cuando miramos más profundamente en nuestras prácticas devocionales, en la oración y en la adoración. El cristianismo nos enseña a ver a Cristo no solo como un símbolo distante, sino como una presencia viva que nos guía y nos fortalece todos los días.
Y la forma en que cultivamos nuestra fe puede, de hecho, transformar lo común en algo extraordinario, como la estatua de Jesús. La estatua que antes pasaba desapercibida ahora es una fuente de inspiración para aquellos que la visitan. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro que ilumina el camino para aquellos que buscan significado, consuelo y renovación espiritual. El ejemplo de fe y resistencia que representa es algo que podemos replicar en nuestra propia vida. Al vivir nuestra fe de manera auténtica y llena de devoción, nos convertimos en símbolos vivos de Cristo, influyendo en las personas a nuestro alrededor y mostrándoles que la verdadera fe nunca se apaga, sino que siempre resurge de manera nueva, fuerte y llena de vida.